David Anders, siendo protestante, decide hacer un PhD en Historia de la Iglesia. Descubre que su teología y el trabajo de su vida estaban fundados en una mentira. Crecí como protestante evangélico en Birmingham, Alabama. Mis padres eran amorosos y devotos, sinceros en su fe y profundamente involucrados en nuestra iglesia. Me inculcaron el respeto por la Biblia como la palabra de Dios y el deseo de una fe viva en Cristo. Los misioneros frecuentaban nuestra casa y traían su entusiasmo por su trabajo. Las estanterías de nuestra casa estaban llenas de teología y apologética. Desde muy temprana edad absorbí la noción de que la vocación más alta posible era enseñar la fe cristiana. Supongo que no me sorprende que me haya convertido en historiador de la Iglesia, pero convertirme ahora en católico era lo último que esperaba. La iglesia de mi familia era nominalmente presbiteriana, pero las diferencias denominacionales significaban muy poco para nosotros. Con frecuencia escuché que los desacuerdos sobre el bautismo, la cena del Señor o el gobierno de la iglesia no eran importantes mientras uno creyera en el Evangelio. Con esto queríamos decir que uno debe nacer de nuevo, que la salvación es solo por la fe y que la Biblia es la única autoridad para la fe cristiana. Nuestra iglesia apoyó los ministerios de muchas denominaciones protestantes diferentes, pero el único grupo al que ciertamente nos opusimos fue a la Iglesia Católica. El mito de un restablecimiento protestante del Evangelio era fuerte en nuestra iglesia. Aprendí muy pronto a idolatrar a los reformadores protestantes Martín Lutero y Juan Calvino, porque supuestamente habían rescatado el cristianismo de las tinieblas del catolicismo medieval. Los católicos eran los que confiaban en las buenas obras para llegar al cielo, los que se rendían a la tradición en lugar de las Escrituras, y los que adoraban a María y a los santos en lugar de a Dios. Su obsesión con los sacramentos también creó un enorme impedimento para la verdadera fe y una relación personal con Jesús. No había duda, los católicos no eran verdaderos cristianos. Nuestra iglesia se caracterizó por una especie de intelectualismo confiado. Los presbiterianos tienden a tener una mentalidad bastante teológica, y los profesores de seminario, apologistas, científicos y filósofos fueron oradores frecuentes en nuestras conferencias. Fue esta atmósfera intelectual lo que atrajo a mi padre a la iglesia, y sus estantes estaban llenos de las obras del reformador Juan Calvino y el puritano Jonathan Edwards, así como de autores más recientes como Benjamin Warfield, Alexander Hodge, Clive Staples Lewis y Francis Schaeffer. Como parte de esta cultura académica, dimos por sentado que la investigación honesta llevaría a cualquiera a nuestra versión de la fe cristiana. Todas estas influencias dejaron impresiones definitivas en mí cuando era niño. Llegué a ver al cristianismo como algo parecido a la física newtoniana. La fe cristiana consistía en ciertas leyes eminentemente razonables e inmutables, y tenías garantizada la vida eterna con tal de que construyeras tu vida de acuerdo con estos principios. También pensé que este era el mensaje claramente expresado en el libro del texto oficial de la teología cristiana, la Biblia. Solo la confianza sin sentido en la tradición humana o la indiferencia depravada podrían explicar el fracaso de alguien para comprender estas verdades simples. Había una extraña ironía en esta atmósfera altamente religiosa y teológica. Hicimos hincapié en que es la fe y no las obras lo que salva. También confesamos la creencia protestante clásica de que todas las personas son totalmente depravadas, lo que significa que incluso sus mejores esfuerzos morales son intrínsecamente odiosos para Dios y no pueden merecer nada. Cuando llegué a la escuela secundaria, junté estas piezas y concluí que la práctica religiosa y el esfuerzo moral eran más o menos irrelevantes para mi vida. No es que perdiera la fe, al contrario, la absorbí a fondo. Había aceptado a Cristo como mi Salvador y había nacido de nuevo. Yo sabía que la Biblia era la palabra de Dios. También creía que ninguna de mis obras religiosas o morales tenía valor alguno, así que dejé de practicarlas. Afortunadamente, mi indiferencia duró solo unos pocos años y tuve una genuina reconversión a la fe en la universidad. Descubrí que mi necesidad de Dios era más profunda que un simple seguro contra incendios.
También conocí a una hermosa muchacha con la que comencé a asistir a los servicios protestantes. Jill había crecido nominalmente católica, pero no pudo mantener la práctica de su fe después de la confirmación. Juntos, nos encontramos cada vez más profundos en nuestra fe protestante, y después de unos meses, ambos nos desilusionamos con la atmósfera mundana de nuestra Universidad de Nueva Orleans. Llegamos a la conclusión de que el Colegio Evangélico y del Medio Oeste de Wheaton proporcionaría un ambiente más espiritual, y ambos nos transferimos a mediados de nuestro segundo año, enero de 1991. El Colegio Wheaton es un faro para los cristianos evangélicos sinceros de diversos orígenes. Están representados protestantes de muchas denominaciones diferentes, unidos en su compromiso con Cristo y la Biblia. Mi niñez me había enseñado que la teología, la apologética y el evangelismo eran el llamado más alto de un cristiano, y los encontré en abundancia en Wheaton. Fue allí donde pensé por primera vez en dedicar mi vida al estudio de la teología. También fue en Wheaton donde Jill y yo nos comprometimos. Después de graduarnos, Jill y yo nos casamos y finalmente llegamos a la Escuela Evangélica de la Divinidad de la Trinidad en Chicago. Mi objetivo era obtener una educación en el seminario y finalmente completar un doctorado. Quería convertirme en uno de esos profesores de teología que habían sido tan admirados en la iglesia de mi juventud. Me lancé al seminario con abandono. Me encantaban mis cursos de teología, escritura e historia de la iglesia, y prosperaba con la fe, la confianza y el sentido de la misión que impregnaban la escuela. También acepté su atmósfera anticatólica. Estuve allí en 1994, cuando se publicó por primera vez el documento Evangélicos y Católicos Juntos, y la facultad se mostró casi uniformemente hostil a él. Vieron cualquier compromiso con los católicos como una traición a la Reforma. Los católicos simplemente no eran hermanos en el Señor, eran apóstatas. Acepté las actitudes anticatólicas de mis profesores de seminario, así que cuando llegó el momento de avanzar en mis estudios, decidí concentrarme en un estudio histórico de la Reforma. Pensé que no podía haber mejor preparación para atacar a la Iglesia Católica y ganar adeptos que comprender a fondo las mentes de los grandes líderes de nuestra fe, Martín Lutero y Juan Calvino. También quería comprender toda la historia del cristianismo, para poder ubicar la Reforma en contexto. Quería poder mostrar cómo la Iglesia medieval había dejado la verdadera fe y cómo los reformadores la habían recuperado. Con este fin, comencé mi PhD en estudios de teología histórica en la Universidad de Iowa. Nunca imaginé que la historia de la Iglesia reformada me llevaría a la Iglesia católica. Antes de comenzar mis estudios en Iowa, Jill y yo presenciamos el nacimiento de nuestro primer hijo, un varón. Su hermano nació menos de 2 años después, y una hermana llegó antes de que nos fuéramos de Iowa. Ahora tenemos 5 hijos. Mi esposa estaba muy ocupada cuidando a estos niños, mientras que yo me dedicaba casi por completo a mis estudios. Veo hoy que pasé demasiado tiempo en la biblioteca y no lo suficiente con mi esposa, mis hijos pequeños y mi hija. Creo que justifiqué este descuido apoyándome en mi sentido de misión. Tenía un alto llamado, dar testimonio de la fe a través del estudio teológico, y una visión intelectual de la fe cristiana y mi deber cristiano. Para los cristianos evangélicos, lo que uno cree es más importante que cómo uno vive. Estaba aprendiendo a defender y promover esas creencias. ¿Qué podría ser más importante? Comencé mi PhD en septiembre de 1995. Tomé cursos de historia primitiva, medieval y de la reforma de la Iglesia. Leí a los padres de la Iglesia, a los teólogos escolásticos y a los reformadores protestantes. En cada etapa, traté de relacionar a los teólogos posteriores con los anteriores y todos ellos con las Escrituras. Tenía el objetivo de justificar la Reforma, y esto significaba, sobre todo, investigar la doctrina de la justificación solo por la fe. Para los protestantes, esta es la doctrina más importante a ser restaurada por la Reforma. Los reformadores habían insistido en que estaban siguiendo a la Iglesia primitiva al enseñar solo la fe, y como prueba señalaron los escritos del padre de la Iglesia, Agustín de Hipona, año 354-430. Mis profesores de seminario también señalaron a Agustín como la fuente original de la teología protestante. La razón de esto fue el gran interés de Agustín en las doctrinas del pecado original,
la gracia y la justificación. Fue el primero de los padres en intentar una explicación sistemática de estos temas paulinos. También trazó un agudo contraste entre obras y fe. Irónicamente fue mi investigación de esta doctrina y de San Agustín lo que inició mi viaje hacia la Iglesia Católica. Mi primera dificultad surgió cuando comencé a comprender lo que Agustín realmente enseñaba acerca de la salvación. En pocas palabras, Agustín rechazó la fe sola. Es cierto que tenía en alta estima la fe y la gracia, pero las veía principalmente como la fuente de nuestras buenas obras. Agustín enseñó que, literalmente, merecemos la vida eterna cuando nuestras vidas son transformadas por la gracia. Esto es bastante diferente del punto de vista protestante. Las implicaciones de mi descubrimiento fueron profundas. Sabía lo suficiente de mis días de universidad y seminario para entender que Agustín estaba enseñando nada menos que la doctrina católica romana de la justificación. Decidí pasar a los primeros padres de la Iglesia en mi búsqueda de la fe pura de la antigüedad cristiana. Desafortunadamente, los primeros padres de la Iglesia fueron incluso menos útiles que Agustín. Agustín había venido del norte de África de habla latina. Otros procedían de Asia Menor, Palestina, Siria, Roma, Galia y Egipto. Representaban diferentes culturas, hablaban diferentes idiomas y estaban asociados con diferentes apóstoles. Pensé que era posible que algunos de ellos pudieran haber entendido mal el Evangelio, pero parecía poco probable que todos estuvieran equivocados. La verdadera fe tenía que estar representada en algún lugar del mundo antiguo. El único problema fue que no pude encontrarlo, no importa dónde mirara, en cualquier continente, en cualquier siglo. Los padres estuvieron de acuerdo. La salvación viene a través de la transformación de la vida moral y no solo por la fe. También enseñaron que esta transformación comienza y se nutre en los sacramentos y no a través de alguna experiencia de conversión individual. En esta etapa de mi viaje, estaba ansioso por seguir siendo protestante. Toda mi vida, matrimonio, familia y carrera estuvieron ligados al protestantismo. Mis descubrimientos en la historia de la Iglesia fueron una enorme amenaza para esa identidad. Así que recurrí a los estudios bíblicos en busca de consuelo y ayuda. Pensé que si podía tener absoluta confianza en el llamado de los reformadores a las Escrituras, entonces esencialmente podría descartar 1500 años de historia cristiana. Evité la erudición católica o los libros que pensé que tenían la intención de socavar mi fe, y en cambio me centré en lo que pensé que eran los más objetivos, históricos y también protestantes, obras de erudición bíblica. Estaba buscando pruebas sólidas de que los reformadores tenían razón en su comprensión de Pablo. Lo que no sabía era que lo mejor de la erudición protestante del siglo XX ya había rechazado la lectura de la Biblia de Lutero. Lutero había basado todo su rechazo de la Iglesia en las palabras de Pablo. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Lutero asumió que este contraste entre fe y obras significaba que la moralidad no tenía ningún papel en el proceso de salvación, según el punto de vista protestante tradicional. El comportamiento moral es una respuesta a la salvación, pero no un factor contribuyente. Había aprendido que los primeros padres de la Iglesia rechazaron ese punto de vista. Ahora encontré una gran variedad de eruditos protestantes que también estaban dispuestos a testificar que esto no era lo que Pablo quería decir. Los padres de la Iglesia del segundo siglo creían que Pablo había rechazado la relevancia de solo la ley judía para la salvación, obras de la ley igual a la ley mosaica. Vieron la fe como la entrada a la vida de la Iglesia, los sacramentos y el Espíritu. La fe nos admite a los medios de la gracia, pero no es en sí misma una base suficiente para la salvación. Lo que vi en los eruditos protestantes más recientes y de mayor prestigio fue el mismo punto de vista. Desde el último tercio del siglo XX, académicos como Ed Sanders, Christer Stendhal, James Dunn y Nicholas Thomas Wright han argumentado que el protestantismo tradicional malinterpreta profundamente a Pablo. Según Stendhal y otros, la justificación por la fe tiene que ver principalmente con las relaciones entre judíos y gentiles, no con el papel de la moralidad como condición para la vida eterna. Juntos, su trabajo se ha denominado la nueva perspectiva de Pablo. Mi descubrimiento de esta nueva perspectiva
fue un punto de inflexión en mi comprensión de las Escrituras. Vi, para empezar, que la nueva perspectiva era la vieja perspectiva de los primeros padres de la Iglesia. Empecé a contrastarlo con mi propia lectura de Pablo y descubrí que tenía sentido. También resolvió la tensión de larga data que siempre había sentido entre Pablo y el resto de la Biblia. Incluso Lutero había tenido dificultades para reconciliar su lectura de Pablo con el Sermón de la Montaña, la Epístola de Santiago y el Antiguo Testamento. Una vez que probé la nueva perspectiva, esta dificultad desapareció. De mala gana tuve que aceptar que los reformadores estaban equivocados acerca de la justificación. Estos descubrimientos en mi trabajo académico fueron paralelos en cierta medida a los descubrimientos en mi vida personal. La teología protestante distingue fuertemente la creencia del comportamiento y comencé a ver cómo esto me había afectado. Desde la niñez, siempre había identificado la teología, la apologética y el evangelismo como los llamados más altos en la vida cristiana, mientras que se suponía que las virtudes eran meros frutos de la creencia correcta. Desafortunadamente, descubrí que no solo faltaban los frutos en mi vida, sino que mi teología en realidad había contribuido a mis vicios, me había hecho censurador, orgulloso y discutidor. También me di cuenta de que había hecho lo mismo con mis héroes. Cuanto más aprendía sobre los reformadores protestantes, menos me gustaban personalmente. Reconocí que mi propio fundador, Juan Calvino, era un hombre arrogante y engreído, que era brutal con sus enemigos. Nunca aceptaba la responsabilidad personal y condenaba a cualquiera que no estuviera de acuerdo con él. Se llamó a sí mismo profeta y atribuyó autoridad divina a su propia enseñanza. Esto contrastaba bastante con lo que estaba aprendiendo sobre los teólogos católicos. Muchos de ellos eran santos, lo que significa que habían vivido vidas de caridad heroica y abnegación. Incluso los más grandes de ellos, hombres como Agustín y Tomás de Aquino, también reconocieron que no tenían autoridad personal para definir el dogma de la Iglesia. Exteriormente, me mantuve firmemente anticatólico, continué atacando a la Iglesia y defendiendo la Reforma, pero interiormente estaba en agonía psicológica y espiritual. Descubrí que mi teología y el trabajo de mi vida estaban fundados en una mentira, y que mi propia vida ética, moral y espiritual carecía profundamente. Estaba perdiendo rápidamente mi motivación para refutar al catolicismo, y en cambio, simplemente quería aprender la verdad. Los reformadores protestantes habían justificado su rebelión apelando a las Escrituras solamente. Mis estudios en la doctrina de la justificación me habían mostrado que las Escrituras no eran una guía tan clara como alegaban los reformadores. ¿Qué pasaría si toda su apelación a las Escrituras estuviera equivocada? ¿Por qué, después de todo, traté a las Escrituras como la autoridad final? Cuando me planteé esta pregunta, reconocí que no tenía una buena respuesta. La verdadera razón por la que apelé únicamente a las Escrituras fue que esto es lo que me habían enseñado. Mientras estudiaba el tema, descubrí que ningún protestante ha dado jamás una respuesta satisfactoria a esta pregunta. Los reformadores en realidad no defendieron la doctrina de las Escrituras solamente, simplemente lo afirmaron. Peor aún, aprendí que los teólogos protestantes modernos que han tratado de defender solo Escritura, lo hacen apelando a la tradición. Esto me pareció ilógico. Eventualmente, me di cuenta de que la sola Escritura ni siquiera está en las Escrituras. La doctrina se refuta a sí misma. También vi que los primeros cristianos no sabían más de la sola Escritura de lo que sabían de la fe sola. En los temas de cómo somos salvos y cómo definimos la fe, los primeros cristianos encontraron su centro en la Iglesia. La Iglesia era tanto la autoridad en la doctrina cristiana como el instrumento de salvación. La Iglesia era el tema al que siempre volvía. Los evangélicos tienden a ver a la Iglesia simplemente como una asociación de creyentes de ideas afines. Incluso los reformadores Lutero y Calvino tenían una visión de la Iglesia mucho más fuerte que esta, pero los cristianos antiguos tenían la doctrina más sublime de todas. Solía ver su énfasis en la Iglesia como no bíblico, contrario a la fe sola, pero comencé a darme cuenta de que era mi tradición evangélica la que no era bíblica. La Escritura enseña que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 4:12.
Los evangélicos tienden a descartar esto como una mera metáfora, pero los cristianos antiguos lo consideraban literalmente, aunque místicamente verdadero. San Gregorio de Niza podía decir: quien contempla la Iglesia realmente contempla a Cristo. Mientras pensaba en esto, me di cuenta de que hablaba de una verdad profunda sobre el significado bíblico de la salvación. San Pablo enseña que los bautizados han sido unidos a Cristo en su muerte, para que también puedan estar unidos a Él en la resurrección. Romanos 6, 3, 6. Esta unión hace literalmente al cristiano partícipe de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1, 4. San Anastasio pudo incluso decir: porque Él se hizo hombre para que nosotros fuésemos hecho Dios. La antigua doctrina de la Iglesia ahora tenía sentido para mí, porque vi que la salvación misma no es otra cosa que la unión con Cristo y un crecimiento continuo en su naturaleza. La Iglesia no es una mera asociación de personas de ideas afines. En realidad, es una realidad sobrenatural, porque participa de la vida y del ministerio de Cristo. Esta realización también dio sentido a la doctrina sacramental de la Iglesia. Cuando la Iglesia bautiza, absuelve de los pecados, o, sobre todo, ofrece el santo sacrificio de la misa, es realmente Cristo quien bautiza, absuelve y ofrece su propio cuerpo y sangre. Los sacramentos no restan valor a Cristo, lo hacen presente. Las Escrituras son bastante claras en cuanto a los sacramentos. Si los toma al pie de la letra, debe concluir que el bautismo es el baño de renacimiento y renovación por el Espíritu Santo. Tito 3:5. Jesús lo dijo en serio cuando dijo: mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Juan 6:55. Él no estaba mintiendo cuando prometió: a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados. Juan 20:23. Así es exactamente como los cristianos antiguos entendían los sacramentos. Ya no podía acusar a los cristianos antiguos de no ser bíblicos. ¿Sobre qué motivos podría rechazarlos en absoluto? La antigua doctrina cristiana de la Iglesia también dio sentido a la veneración de los santos y mártires. Aprendí que la doctrina católica sobre los santos es sólo un desarrollo de esta doctrina bíblica del cuerpo de Cristo. Los católicos no adoran a los santos, veneran a Cristo en sus miembros. Al invocar su intercesión, los católicos simplemente confiesan que Cristo está presente y obrando en su Iglesia en el cielo. Los protestantes a menudo objetan que la veneración católica de los santos de alguna manera resta valor al ministerio de Cristo. Entendí ahora que lo contrario es realmente cierto. Son los protestantes quienes limitan el alcance de la obra salvadora de Cristo al negar sus implicaciones para la doctrina de la Iglesia. Mis estudios mostraron esta teología desarrollada en la devoción de la Iglesia antigua. A medida que continuaba mi investigación sobre Agustín, aprendí que este héroe protestante abrazó completamente la veneración de los santos. El erudito agustino Peter Brown, nacido en 1935, también me enseñó que los santos no eran incidentales al cristianismo antiguo. Argumentó que no se podía separar el cristianismo antiguo de la devoción a los santos, y colocó a Agustín de lleno en esta tradición. Brown mostró que esto no era una mera importación pagana al cristianismo, sino que estaba íntimamente ligado a la noción cristiana de salvación. Una vez que entendí la posición católica sobre la salvación, la Iglesia y los santos, los dogmas marianos también parecieron encajar. Si el corazón de la fe cristiana es la unión de Dios con nuestra naturaleza humana, la madre de esa naturaleza humana tiene un papel increíblemente importante y único en toda la historia. Por eso los padres de la Iglesia siempre celebraron a María como la segunda Eva. Su sí a Dios en la Anunciación deshizo el no de Eva en el jardín. Si es apropiado venerar a los santos y mártires de la Iglesia, ¿cuánto más apropiado es dar honor y veneración a aquella que hizo posible nuestra redención? Cuando terminé mi doctorado, había revisado por completo mi comprensión de la Iglesia Católica. Vi que su doctrina sacramental, su visión de la salvación, su veneración por María y los santos y sus pretensiones de autoridad estaban todas fundamentadas en las Escrituras, en las tradiciones más antiguas y en la clara enseñanza de Cristo y los apóstoles. También me di cuenta de que el protestantismo era una masa confusa de inconsistencias y lógica torturada. La doctrina protestante no solo era falsa, sino que generaba discordia y ni siquiera podía permanecer sin cambios. Cuanto más estudiaba,
más me daba cuenta de que mi herencia evangélica se había alejado no solo del cristianismo antiguo, sino incluso de las enseñanzas de sus propios fundadores protestantes. Los evangélicos estadounidenses modernos enseñan que la vida cristiana comienza cuando invitas a Jesús a tu corazón. La conversión personal, lo que llaman nacer de nuevo, es vista como la esencia y el comienzo de la identidad cristiana. Sabía por mi lectura de los padres que esta no era la enseñanza de la iglesia primitiva. Aprendí estudiando a los reformadores que ni siquiera era la enseñanza de los primeros protestantes. Calvino y Lutero identificaron inequívocamente el bautismo como el comienzo de la vida cristiana. En vano busqué en sus obras alguna exhortación a nacer de nuevo. También aprendí que no desestimaron la Eucaristía como algo sin importancia como yo lo había hecho. Si bien rechazaron la teología católica sobre los sacramentos, ambos continuaron insistiendo en que Cristo está realmente presente en la Eucaristía. Calvino incluso enseñó en 1541 que una comprensión adecuada de esta Eucaristía es necesaria para la salvación. No sabía nada del cristianismo individualista y renacido con el que había crecido. Terminé mi carrera en diciembre de 2002. Los últimos años de mis estudios fueron bastante oscuros. Cada vez más me parecía que mis planes se estaban desquiciando, mi futuro oscuro. Mi confianza se vio seriamente afectada y en realidad dudaba si podía creer algo o no. El catolicismo empezaba a parecerme la interpretación más sensata de la fe cristiana, pero la pérdida de la fe de mi infancia me estaba destrozando. Oré por guía. Al final, creo que fue la gracia lo que me salvó. En ese momento, tenía esposa y 4 hijos, y Dios finalmente me mostró que necesitaba más que libros en mi vida. Honestamente, también necesitaba más que solo fe. Necesitaba ayuda real para vivir mi vida y luchar contra mis pecados. Encontré esto en los sacramentos de la Iglesia. En lugar de solo escritura, necesitaba orientación real de un maestro con autoridad. Encontré esto en el magisterio de la Iglesia. Descubrí que yo necesitaba toda la compañía de los santos en el cielo, no solo sus libros en la tierra. En resumen, descubrí que la Iglesia católica estaba idealmente formada para satisfacer mis verdaderas necesidades espirituales. Además de la verdad, encontré a Jesús en su Iglesia, a través de su madre, en toda la compañía de sus santos. Ingresé a la Iglesia católica el 16 de noviembre de 2003. Mi esposa también tuvo su propia reversión en las profundidades de la Iglesia, y hoy mi familia es feliz y entusiasmante católica. Estoy agradecido con mis padres por señalarme a Cristo y las Escrituras. Estoy agradecido a San Agustín por señalarme la Iglesia.